Psicología sistémica. ¿A qué nos referimos con este tipo de terapia? Pues bien, es aquella que hace hincapié en la comunicación y relación que se establece en un determinado sistema. ¿A qué llamamos sistema? Un grupo con entidad propia, conformado por una cierta cantidad de miembros y que dependiendo de su interacción será la conducta de cada individuo. Un sistema puede ser la familia, la escuela, el trabajo, entre otros. Pero, para hablar de psicología sistémica es preciso remontarnos a la segunda mitad del siglo XX, donde condiciones psicológicas como la esquizofrenia no podían recibir un tratamiento individual porque resultaba ineficaz en cuanto regresaban a su entorno familiar, es decir, una vez que el usuario recibía el tratamiento elegido y en cuanto volvían a su entorno familiar, lamentablemente volvían a recaer. Por ende, en consecuencia de este hecho presente en la época, surge la necesidad de los psiquiatras de generar un tratamiento diferente y eficiente. Pero fue gracias al biólogo y filósofo austriaco Ludwig von Bechtolsheim que mediante la formulación de la teoría general de los sistemas, estableció el concepto de sistema como un complejo de elementos en interacción, permitiendo así sentar las bases para futuros estudios basados en la familia y en las relaciones que se irían realizando conforme pase el tiempo. Actualmente, como resultado de los aportes de Bechtolsheim y de los trabajos realizados posteriormente por otros profesionales, podemos afirmar que el todo es mayor que la suma de sus partes, es decir, que lo importante es la relación que surge de la interacción entre las personas. Entender a la familia como un sistema primordial y más próximo de un sujeto, encargado del proceso de humanización de las personas, contemplando así aspectos biológicos, sociales y psicológicos. De esta manera, se sostiene que el síntoma o problema que presenta el individuo es una forma de expresar la crisis familiar existente. Y por último, el enfoque sistémico pretende provocar una modificación en la estructura del sistema familiar, es decir, que posibilite cambios en los miembros y por ende en sus respectivas conductas. A continuación, para poder explicar mejor lo anteriormente expuesto, ejemplificamos con un posible caso de intervención sistémica. Esa mañana, José Francisco Vargas comenzaría la secundaria y sentado en su cama pensaba en lo que esto significaba. Su madre lo llevó a la parada del colectivo para que fuera a la escuela. José era un muchacho de 13 años que venía de tener una infancia un poco solitaria, sin muchos amigos, pero no porque fuese tímido o solitario, por el contrario, era un niño alegre, solidario y muy virtuoso. El problema yacía en que cada vez que lo invitaban a juntarse para salir y divertirse, su madre, Lucena Espósito, cerraba las puertas rápidamente, sin testabilidad. El día de mañana me lo agradecerás, repetía una y otra vez. Vete a estudiar. Al viajar en el colectivo, el estómago de José parecía no darle tregua. Los retorcijones de nervios y de ansiedad se acumulaban uno por uno, sin dar descanso. No podía mantenerse sentado, sus manos estaban temblorosas y sus pies impacientes. Apenas se detuvo el colectivo, pudo ver su nuevo colegio secundario en su espera. Una vez dentro de su aula, junto con sus nuevos compañeros, pensó 2 veces lo que solía atormentarlo con frecuencia. Su madre le había dicho que se sentara adelante para poder prestar atención al profesor y a la clase. Pero José pensaba: no estoy acá para aprender largas ecuaciones o leer textos aburridos. Quiero ser amigos, quiero formar parte de un grupo, necesito conocer lo que es la amistad. Al fondo del curso había unos chicos que parecían ser un poco revoltosos y alborotados. Estos eran los que más ruidos hacían en todo el salón, y no paraban de fastidiar al resto de sus compañeros con chistes o bromas un poco pesadas. José no lo dudó y fue derecho al final del aula. Apenas se sentó, todos los muchachos lo miraban con cierta mezquinidad, como si se tratase de un forastero que venía a irrumpir en la comunidad. El resto del día fue bastante tranquilo. Platicó un poco con algunos de sus compañeros, formó un grupo por el trabajo de historia y no tuvo que pasar por otro momento de incómodas miradas, ya que no había vuelto a ver a esos chicos después de la clase de lengua. Finalmente, a las 12 del mediodía, se escuchó el ensordecedor timbre que señalaba el fin de la cursada. Guiado por el aturdimiento y la montonera de estudiantes, se dirigió a la salida y empezó a caminar una larga travesía, ya que el colectivo que lo llevaba de vuelta tenía la parada un poco más lejos. Caminaba pensando en cómo había sido su vida. Bueno, el día tuvo sus cosas malas, como las miradas incómodas y las risas, pero cosas buenas como conocer a Rosario, que es muy bonita. Giró la cabeza para ver un baldío que a simple vista estaba vacío, y los vio. Ahí estaban aquellas miradas incrustadas en todo su ser.
José se quedó estupefacto, no podía moverse y no sabía qué hacer, hasta que uno de los chicos le gritó. ¿Qué te pasa? ¿Acaso viste un fantasma? Se rieron apenas terminaron de pronunciarse aquellas palabras, las cuales provenían de Joaquín Menéndez, un chico que a simple vista parecía un estudiante más de la secundaria, pero todos sabían que era más que eso. José se quedó pensando durante algunos segundos qué hacer y, para sorpresa de todos, le contestó. Con esa cara no llegas ni a fantasma. Todos se quedaron mudos, ni José Francisco podía creer lo que sus labios habían dicho. Nadie hizo nada, hasta que Joaquín Menéndez le dijo. Vos sos el nuevo, ¿cierto? José afirmó con la cabeza sin vacilar. Bastante atrevido para ser alguien que viene de afuera. Dijo Joaquín. Lo miró fijo e hizo la siguiente pregunta con una sonrisa pícara. ¿Fumás? Nuevamente, José dejó pasar unos segundos mientras pensaba en qué hacer. Su madre le había inculcado desde pequeño ideas acerca de lo malo que era fumar cigarrillo, que era muy nocivo para la salud. Sin embargo, en contra de todo lo que Lucena le había enseñado, José decidió aceptar el cigarrillo. Pero había un problema, no sabía fumar. De vez en cuando me prendo un pucho, comentó el forastero. Joaquín se acercó y le compartió uno. Mayores imprevistos, José logró prender el cigarrillo, por lo que la inseguridad desapareció por un breve momento, hasta que empezó a tragar el humo. Sentía cómo el ardor recorría sus pulmones, por lo que comenzó a toser desaforadamente. Enseguida algunas risas comenzaron a escucharse, e incluso Joaquín mostró una ligera sonrisa. Encima de atrevido mentiroso. Le decía Joaquín, que sabía que no había fumado jamás, pero quería disfrutar del espectáculo que conllevaba ver cómo José se humillaba. Después de la bochornosa función, Joaquín lo invitó a charlar y a jugar un rato a las cartas. Vení, tonto, vení que está dando pena. Nos falta uno para el truco. ¿Te unís? Sí. Dijo José de manera acelerada. Mientras saludaba a cada uno de los chicos, en su cabeza no podía creer lo que estaba sucediendo. Después del desastre que hice, me invitan a jugar a las cartas. Se pasaron toda la tarde charlando y contando anécdotas. Con el pasar de las horas, el sol comenzó a esconderse, el tiempo había pasado volando y José no tenía noción de la cantidad de horas que había estado con sus nuevos amigos. Comenzó a darse cuenta entonces de lo que le esperaba. Lucena lo iba a matar. Después de media hora, por fin llegó a su casa, pero estaba muy temeroso. No quería entrar, por lo que se quedó unos minutos enfrente de la puerta. Pasados algunos minutos, se armó de valor y comenzó a caminar en dirección a la puerta de su casa. Allí estaba Lucena, caminando de punta a punta. Escuchó el rechinar de la puerta de entrada y automáticamente se dirigió corriendo hacia la misma para abrazar a su hijo. ¿Dónde estuviste todo este tiempo, hijo? Decía Lucena con una angustia desmesurada. Llamé a todo el mundo y nadie sabía dónde estabas. Perdón, mamá, estuve con unos amigos del curso. ¿Qué andabas haciendo con esos chicos? Nada, mamá. Aclaraba José, tratando de tranquilizar a su madre. Estuvimos jugando a las cartas y nos divertimos un rato, nada más. Con el pasar del tiempo, los años se fueron y junto con ellos las experiencias y vivencias terminaron moldeando a cada uno. José ya tenía 20 años y para aquel entonces había abandonado la escuela hace tiempo. Además no hacía absolutamente nada, ni trabajaba ni estudiaba. Era mantenido por su madre, la cual le permitía todos los caprichos. Lo único que hacía era pasar sus tardes en la casa de Joaquín, quien se había convertido en su mejor amigo. José había sacado el auto de su madre para ir a buscar a Joaquín, con el cual había quedado para ir a comprar. Por aquel entonces, Lucena no sabía qué hacer, le permitía todo y le daba todo. No ponía límite alguno. Después de comprar, José y Joaquín decidieron consumir drogas antes de entrar al auto. Ambos estaban desesperados. El ahogo los consumía. Incluso lo mezclaron con una botella de whisky que habían comprado en el camino. Una vez que acabaron con todo lo que tenían, Joaquín le dijo a José que fueran a su casa, que ahí tenía un poco más. Sin dudarlo, José encendió el auto y aceleró de manera repentina. Era de noche y ninguna de las farolas ofrecía mucha luz. Justo cuando estaban por salir de la ruta, una cubierta se reventó de la nada. José apretó el freno de manera brusca, pero lo único que consiguió fue que el auto se diera vuelta y comenzara a revolcarse por todo el pavimento. José, que llevaba cinturón puesto, no sufrió lesiones graves, pero su amigo no corrió con la misma suerte. Muere joven en accidente de tránsito. Se escuchaban en todas las noticias, acompañada de una foto en el centro del televisor con la cara de Joaquín.
Todos los portales de noticias hablaban de José. Periodistas exponían sus antecedentes mientras hablaban de la responsabilidad. Aparecían médicos en programas de televisión explicando las consecuencias de consumir drogas, y psicólogos eran entrevistados para hablar de la indisciplina de los jóvenes de hoy en día. Mientras tanto, alejado de todo ese show, José estaba ahí, encerrado en una pieza oscura y sin ventanas, rememorizando aquel bonito día antes de la tragedia. Ahora bien, la narración de la historia de José Francisco Vargas puede ser leída mediante una lógica que sigue un camino cronológico. Sin embargo, si tomamos al enfoque sistémico para analizar dicha historia, veremos que cada uno de los grupos sociales que se presentan no deben ser leídos a partir de variables lineales, sino más bien en términos de sistemas. La primera influencia que aparece en la vida de un niño es la familia, y la familia de José es Lucena, la cual ha intervenido en las creencias, en los pensamientos y en las ideas del niño. Este grupo social es conocido con el nombre de microsistema, en el cual podemos advertir las actividades en las que el personaje se ve envuelto, actividades que conformarán la base para la estructuración de interconexiones entre Lucena y José, conformando así cada uno su rol, una madre sobreprotectora y un hijo que quiere conocer la amistad. Pero la llegada de José a su nuevo colegio representa una ruptura con la cotidianeidad, es decir, comienza a conocer otros entornos, otros microsistemas, además de su madre, y son fundamentalmente sus compañeros y amigos los que terminarán por añadirse a la vida del individuo. Estos nuevos vínculos conformarán lo que entendemos por mesosistema, el cual no es más que el conjunto de microsistemas del individuo. La muerte de Joaquín viene acompañada de muchos medios de comunicación, los cuales realizan una severa sentencia respecto a la conducta de José. Pero dicha sentencia no se dirige únicamente al comportamiento del protagonista, sino que viene con una bajada de línea que critica el uso de drogas y que critica la irresponsabilidad de los jóvenes de hoy en día. Y es en esa bajada de línea donde se pueden encontrar los valores y creencias de la cultura, del macrosistema. Los medios, conglomerados en lo que entendemos por exosistema, determinan cuáles son los valores de la comunidad, influenciada por el discurso que enjuicia el uso de drogas o la imprudencia e ignorancia de la juventud. Este ejemplo es solo una sencilla muestra de la cercanía que tienen los sistemas entre sí, de cómo en una cultura o subcultura hay una interconexión entre cada uno de los sistemas e incluso hay ciertas similitudes formadas gracias a esas interconexiones. El relato finaliza con la llegada de José a una comunidad terapéutica para adictos. En dicho lugar, y siguiendo con el enfoque sistémico, se puede considerar la psicoterapia familiar de perspectiva sistémica y comunicacional como una técnica viable para tratar casos relacionados con el abuso de drogas, en las que se aplicarán diferentes estrategias y recursos.